Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con lo que son las clases. Este sería el primer video que voy subiendo en comparación con las tareas anteriormente dejadas. Sin embargo, las tareas anteriores eran para que se dieran una perspectiva más amplia sobre lo que abarca lo que es la hematología forense. Tenemos que iniciar desde los antecedentes, así como cómo está constituida la sangre, cuáles son los componentes, qué es lo que se determina y qué es lo que se puede determinar y lo que no se puede determinar, así como abarcar ciertos aspectos en cuanto al control del material eh, forense, ¿no? Correspondiente a la hematología. En este caso es el tejido sanguíneo. Eh, Me interesa mucho que aprendan esta materia porque es una eh, de las principales cosas que se hace cuando se hace un levantamiento de cadáver, cuando se hace un procesamiento de un lugar de intervención, que se tienen que recoger muestras, principalmente ustedes como criminalistas y criminólogos que son, primordialmente el criminalista que va al lugar de intervención, hace el procesamiento del lugar, hace un levantamiento de cadáver, siempre que haya un homicidio violento, por lo regular se va a encontrar lo que son muestras sanguíneas, o sea, manchas de sangre, maculaciones en las distintas partes del lugar. Entonces, es importante saber tomar la muestra, cómo hacer el proceso y correcto embalaje, así como el llenado de cadena de custodia y todo lo correspondiente a, a lo que es el área de criminalística. Por lo tanto, ustedes deben de tener conocimiento general sobre cómo se hace el embalaje de todos los indicios, ya sea, puede ser un arma de fuego, puede ser una huella, puede ser tejido hemático, una maculación, puede ser pues un arma de fuego, como se lo dije, puede ser un cuchillo, cómo se extrae una huella de pie descalzo, una huella de calzado, una huella de neumático. Eso ya lo verán en las otras materias. Sin embargo, todo esto es indispensable y que ya lo vayan aprendiendo. Ya a estas alturas en el cuatrimestre que van, es primordial que ya hagan lo que son procesamientos del lugar de intervención. Ahorita ya he hablado con el licenciado Mijangos para que se les permita hacer una práctica, aunque estemos ahorita en épocas o tiempos de COVID, que hagan una práctica de mi parte, de mi materia, correspondiente al levantamiento de cadáver, al levantamiento de indicios, no de cadáver, de indicios, y asimismo se observe el correcto levantamiento de los indicios, en este caso de hematología forense, así como que ya vayan aprendiendo lo correspondiente a un procesamiento de un lugar de intervención, así como las reglas básicas y toda la formatería que se tiene que llenar. Entonces, ya estoy en pláticas con el licenciado Mijangos para que se les permita hacer una práctica. Me dijo que en este caso serían segmentados los grupos, serían por grupos. Entonces voy a organizarla bien y cuando ya lo tengo les voy a decir cómo vamos a realizar la práctica y principalmente pues, cómo lo vamos a separar en grupos de cuántos y cuándo va a ser. Esto va a ser casi al final de lo que es el cuatrimestre. Sin embargo, sí es primordial que realicen alguna práctica. Eso me agradaría bastante, así como asimismo estoy viendo pues si los microscopios que posee la universidad presentan las características idóneas y necesarias para poder observar una muestra sanguínea. Entonces vamos a iniciar con la clase de hematología forense. Vamos a empezar con los antecedentes, además de lo que ya vieron. Esto va a ser primordial o son las bases para que se vayan viendo cómo es que surgió la hematología forense. Entonces, iniciamos.
Ya tengo que según estadísticas presentadas por la Procuraduría General de la República, antes Fiscalía General de la República, actualmente Fiscalía General de la República, el índice de crímenes violentos ha incrementado en los últimos años, por lo cual es importante encontrar y recopilar las evidencias necesarias que ayuden a esclarecer estos hechos delictivos. Y como dice, recopilar las evidencias necesarias. Entonces, en este caso estamos hablando de los indicios o elementos materiales probatorios. ¿Qué tipo de indicios podemos encontrar en un lugar de intervención? Podemos encontrar gran cantidad de indicios. Entre ellos pueden ser huellas de neumático, lesiones, huellas de calzado, huellas dactilares, algún arma de fuego, un casquillo, posiblemente un ticket que sería de información primordial si hicieron una compra reciente e iban acompañados, digamos en este caso la víctima, pelos, fibras, lo primordial que nos compete a la materia, que es maculaciones o manchas hemáticas. Asimismo, pues alguna cuerda en caso de suicidio, posible suicidio, etcétera. Podemos encontrar gran cantidad de indicios de manera inimaginable. Una de las cosas que le recargo a todos en cada materia es el principio de intercambio, porque este es primordial para realizar las conclusiones pertinentes al procesamiento del lugar de intervención. Y dice, al cometerse un hecho delictivo se realiza un intercambio de material sensible entre la víctima, el victimario y el lugar en que se cometió. Romañez nos dice, no hay malhechor que no se deje atrás de él alguna huella aprovechable. Y tenemos que el principio de intercambio es una triada. ¿Por qué? Porque relaciona el lugar de los hechos, la víctima y el victimario. Y como lo dice al principio, al cometerse un hecho delictivo, se realiza un intercambio material sensible significativo entre la víctima, el victimario y el lugar en que se cometió. En este caso, puede ser que durante un homicidio haya una lucha y forcejeo y la persona, la víctima, eh, se, se agarre de los cabellos del victimario y queden cabellos en su mano. Entonces ya hay un intercambio entre víctima-victimario. Asimismo que el victimario salga huyendo. Sin embargo, no se dé cuenta que está por un lugar donde hay una gran cantidad de lodo y huya por ese lugar y deje huellas de su calzado. Asimismo, pues el victimario se puede llevar algo de la víctima, digamos una cartera, o si es en una casa habitación, se puede llevar una televisión, o no sé, una computadora, lo cual puede haber, lo cual posteriormente, mediante el método inductivo-deductivo, podemos determinar que la persona, que existió el intercambio del lugar de los hechos y el victimario. ¿Por qué? Porque el victimario se llevó del lugar de los hechos algún objeto de valor. Entonces, en esto se basa el principio de intercambio y si se dan cuenta es un triángulo, es una triada que es muy usual, que siempre se va a encontrar en un lugar de intervención. ¿Qué es un indicio? Este es muy importante que conozcan ustedes el término de indicio. ¿Por qué? Porque cuando vayan a un juicio oral, lo primero que les preguntan si ustedes saben qué es un indicio y cómo lo van a clasificar. ¿Por qué? Porque lo que quieren es saber que tienen las bases necesarias para hacer la recolección correspondiente de esta. Si no saben ni siquiera lo que es un indicio, entonces su trabajo pierde valor. Porque ¿cómo es posible que recojan algo que no saben ni siquiera lo que es? Entonces, en este caso, un indicio
es un término genérico empleado para referirse a huellas, vestigios, señales localizados, descubiertos o aportados que pudieran o no estar relacionados con un hecho probablemente delictivo y en su caso constituirse como elemento material probatorio. Asimismo, deben de saber muy bien cuál es la diferencia entre localización, entre un descubrimiento y una aportación. Esto lo encuentran en la Guía Nacional de Cadena de Custodia y sería interesante que pues ya tengan esas bases y vayan conociendo cuáles son los requerimientos indispensables o conocimientos necesarios que se tienen o que se deben de tener para cuando se vaya a un juicio oral. Porque con el simple hecho de que el perito vaya, haga su procesamiento del lugar de intervención, recoja sus indicios, los mande, los embale, los etiquete, los lleve a la bodega de indicios y posteriormente y finalmente haga su dictamen pericial, no exime al perito de presentarse en un juicio oral. Y en el juicio oral no permiten tener alguna, no permitan tener algún papel, no te permiten ver este, tu dictamen, a menos que sea un refrescamiento de memoria, pero el refrescamiento de memoria lo tiene que solicitar el Ministerio Público y es válido, pero cuando les pasan el dictamen para que recuerde el perito qué es lo que dictaminó, el perito lo único que va a hacer es leerlo de manera personal, leerlo para él, regresa lo que es el dictamen y posteriormente le vuelven a hacer la misma pregunta. Para esto, el perito ya debe de conocer o debe haber recordado el tema y qué es lo que hizo. Para eso es el refrescamiento de memoria. No consideren que un refrescamiento de memoria va a ser de que les van a pasar el dictamen y lo van a leer teniendo el dictamen en la mano. Así no es. Por eso es un juicio oral, no es juicio de lectura. Entonces, todos estos conocimientos generales ya deben de tenerlos muy bien cimentados. ¿Para qué? Para que el día de mañana, que espero sean ustedes unos profesionistas y trabajen en algún lugar de procuración de justicia, puedan hacer un buen desempeño, un buen papel al momento de presentarse en un juicio oral. Entonces, ¿cómo se clasifican los indicios? Según su naturaleza, se clasifican en químico, físico y biológico. Hay otras muchas clasificaciones, que pueden ser indicios dubitables, no indubitables, otras clasificaciones. Hay otra que es químico, físico, biológico y mecánico. Sin embargo, la que se califica según su naturaleza es en químico, físico y biológico. Las manchas de tejido sanguíneo y corresponden a indicios de tipo biológico. Los físicos, recuerden, son todos aquellos objetos que pueden utilizarse como agentes vulnerantes. Y los químicos son aquellas sustancias químicas que pueden provocar alguna lesión o pérdida de la vida a una persona. Entre los químicos inclusive puede ser el CO2, algún veneno, el cianuro, que alguien tome Gramoxón, etcétera. Los físicos puede ser un arma de fuego, puede ser una llave metálica con la cual golpeen a alguien, puede ser un machete, entre otros. Y biológicos, pues son todas aquellas muestras correspondientes a tejidos biológicos que son de una persona. Puede ser saliva, puede ser pelos, puede ser manchas sanguíneas, lo que es sangre, semen, entre muchos otros.
¿Qué es la hematología? Esta es la hematología, la definición de hematología de manera general, hematología. Esta no es hematología forense, esta es hematología. Es la rama de la ciencia a la cual le concierne el estudio de la sangre, los tejidos que lo forman y los trastornos asociados con ellos. Es la hematología, que proviene del vocablo griego haimato, que significa sangre, y logia, que significa tratado o estudio. ¿Qué es la palabra forense? Este ya se lo he repetido continuamente y este correspondía al término latino forensis, que significa perteneciente o relativo al foro. ¿Y por qué es perteneciente o relativo al foro? Porque el foro era un lugar donde en la antigua Roma se discutían, se debatían públicamente y celebraban los juicios, y tras la presentación de las pruebas y la argumentación, se dictaba el veredicto del caso. Con todo ello se entiende ya la relación de este término con los aspectos legales. Entonces, como ya les he mencionado, no sé si en otras clases, que el término forense aplica para cualquier ciencia, para cualquier materia correspondiente y que puede ayudar a la impartición de justicia. En este caso, inclusive puede existir, y lo hemos debatido eh, multitudinariamente con expertos en la materia, eh, la cerrajería forense. ¿Por qué? Porque hay una persona especializada en esa rama. Entonces sí podría existir, aunque no es una profesión, una licenciatura como tal, pero sí podría existir como una área técnica, así entre muchas otras ramas. La hematología forense, rama de la ciencia que le concierne al estudio del tejido sanguíneo, lo cual aplica con los conocimientos técnicos y métodos científicos al servicio de la ley. Es una definición correspondiente a lo que es la hematología forense. Existe otra que es la rama de la medicina aplicada a la criminalística, que tiene como objetivo el análisis, estudio y tipificación de las muestras de sangre encontradas en el lugar del delito. Ahí tenemos lo que es un indicio. Esa fotografía fue tomada por su servidor, en la cual en este caso, es un agente vulnerante. Si lo clasificamos dentro de un tipo, es un arma punzocortante, porque es un cuchillo de esos cuchillos de cocina, los famosos llamados cebolleros. Sin embargo, si observan, pues que este tiene una maculación, este tiene manchas sanguíneas en lo que es la hoja de dicho cuchillo. Asimismo, se observa que ahí se encuentra ya marcado como indicio número 5 y en este caso el perito lo que debe de realizar es la metodología correspondiente o correcta para hacer un levantamiento de un indicio. En este caso no había testigos métricos por alguna situación, sin embargo se utilizó lo que es un flexómetro para marcarlo como si fuera un testigo métrico y se viera la longitud o las dimensiones de dicho cuchillo. Dice, entre los indicios que frecuentemente se producen durante la comisión de diversos delitos, las manchas de sangre ocupan un lugar preponderante. De ahí la importancia de efectuar sobre esta evidencia física un estudio eficiente que sea de verdadera utilidad para el esclarecimiento de los hechos que se investigan. Los 4 puntos cardinales que encierran la problemática de la hematología forense es cuando se encuentra una mancha de sangre para el perito químico, es si una mancha es o no es de sangre, porque podría parecer que es sangre, pero
ha tocado casos en los que no es sangre, aunque tuviera la textura, tuviera la coloración. Sin embargo, pues debido al secado, podría ser pintura o algún otro tipo de material. Asimismo, vamos con la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es su origen? Si es animal o humano. Aunque una mancha parezca de sangre y sea o no sea sangre, en el dado caso que sí se determine que es sangre, pues todavía faltaría o correspondería determinar si es sangre de origen animal o humano. Y este se determinan con pruebas especiales de laboratorio, en las cuales se determinan proteínas específicas para los eritrocitos que se encuentran en la sangre y los cuales son independientes de si es animal o humano. Asimismo, posteriormente a que sí se determinó que era de un sangre humana, pues se tiene que determinar el grupo, si es A, si es B, si es O, si es AB, si es RH positivo o RH negativo. Y por último, si se tomó la muestra suficiente, pues se puede determinar de qué persona es, en dado caso que se sospeche que la sangre que se localizó podría pertenecer al victimario o al agresor en un caso de homicidio. Seguimos con los antecedentes. El primer indicio de orden criminalístico de que se tiene referencia en la historia de la humanidad es la muerte de Abel, que aparece consignado en el capítulo 4 del libro de Génesis y que a la letra dice: Caín dijo a su hermano Abel, vamos al campo. Y mientras estaban en el campo, Caín se alzó contra Abel, su hermano, y lo mató. Entonces dijo Yahvé a Caín: ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y contestó: No lo sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Yahvé le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y pues este es uno de los primeros registros en los que se observa que pues desde tiempos antiguos o tiempos memoriales, eh, en crímenes violentos, pues existe la presencia de lo que es la sangre, tejido sanguíneo. En el siglo XII, el médico Arbi ibn Anafish describió por primera vez la circulación menor de la sangre en su obra Comentarios sobre la anatomía del canon de Avicena. Y este fue el primer médico que escribió sobre la circulación de la sangre. El aragonés Miguel Serveto y Revés ha pasado a la historia por ser el autor del segundo relato y de la primera descripción impresa de la circulación menor de la sangre, que aparece publicada en 1546 en las páginas 168 a 173 del libro 5 de su Christiani Restituto, hecho que unido a sus interpretaciones teológicas bíblicas contribuyen a que se tildara de hereje, ocasionando a la postre que el fanatismo de Calvino lo condenara a la hoguera, en que murió en Ginebra el 27 de octubre de 1553. Y aquí tenemos una historia en la cual el aragonés Miguel Servet realizó una publicación con respecto a lo que es la sangre, la circulación menor de la sangre. Sin embargo, en esa época la iglesia era muy condenativa con respecto a las personas que estaban en contra de su ideología. Y pues por ese simple hecho de haber publicado algo correspondiente que no le gustaba a la iglesia, fue condenado a la hoguera. Posteriormente, en el año 1628, nos encontramos con que Guillermo Hervey, nacido en el condado de Kent en 1578, modesto y prudente investigador, precursor de la aplicación del método experimental, expone su descubrimiento sobre la circulación general de la sangre en el hombre en su obra Exercitao Anatomica dum Motis Cordis et Sanguinis en Animalibus, un estudio anatómico sobre los movimientos del corazón y la sangre de los animales. Sin embargo, es hasta el año 1818, 200 años más tarde, cuando Jess Blundell
tienen el crédito de salvar vidas humanas por medio de transfusiones. Los primeros estudios para identificación de la sangre surgen en el año de 1853, cuando el anatomista Ludwig Teichmann de Croacia observa que la sangre tratada con ácido acético formaba cristales característicos, a los que les da el nombre de cristales semínicos, que más tarde son designados como de Teichmann, lo que no se forma en presencia de metales oxidados o con sangre expuesta a más de 140 grados centígrados. Y esta es una prueba que se realiza aún, es una de las más utilizadas para observar o determinar si es sangre humana o no. Si en realidad una muestra que fue tomada en un lugar de intervención, en una escena del crimen, como se podría decir de otra manera, corresponde a lo que es sangre o no. Estas pruebas vamos a tratar de explicarlas más adelante conforme vayamos avanzando. En 1861, en Groningen, el holandés Van Dien observa que la hemoglobina no solo daba color a la sangre, sino que principalmente poseía la cualidad de asimilar oxígeno al circular por los pulmones y llevarla a todo el torrente sanguíneo. Por lo tanto, la hemoglobina estaba en condiciones de absorber oxígeno, pero también de liberarlo. Van Dien, al realizar experiencias, nota que los extractos alcohólicos de plantas del guayaco se teñían de azul al ponerlos en contacto con sangre y trementina. El tinte azul se debía al oxígeno y no se producía en ausencia de sangre, de donde infirió Van Dien que la hemoglobina de la sangre liberaba oxígeno de la trementina y lo pasaba al guayaco. Y aquí es otra prueba que ya actualmente no se utiliza porque puede dar falsos positivos, sin embargo, pues es importante mencionarla. El alemán Schönbein, en el año 1863, descubre otra prueba similar al observar que la hemoglobina tenía un fermento mediante el cual el peróxido de hidrógeno producía espuma blanca. Catalasas que hidrolizan el agua oxigenada liberan oxígeno y agua. Más tarde comprobó también que esta reacción no solo se obtenía con la sangre, sino también con otros oxidantes. Y pues podemos observar claramente que tenemos una imagen ahí. Esa imagen es correspondiente a, no es sangre lo que se está determinando, sin embargo, es el mismo principio. Lo que se colocó, lo que se colocó ahí no es sangre, sino se colocó una bacteria que tiene las mismas enzimas que la sangre, que son catalasas. La sangre es catalasa positivo. Cuando se le agrega peróxido de hidrógeno, en este caso comúnmente conocido como agua oxigenada, a lo que es la sangre, se observa la producción de espuma blanca, así como de un burbujeo muy intenso. Eso lo pueden ver claramente cuando han tenido alguna lesión, que se hayan cortado con el cuchillo, que se hayan lesionado por una caída, algún raspón, y pues por lo regular lo que hacen es, bueno, pues vamos a limpiar la herida. ¿Y con qué la pueden limpiar? Pueden limpiarla con alcohol, pero es recomendable con peróxido de hidrógeno. ¿Por qué? Porque mata todas las bacterias, ¿no? Entonces, en este caso, al agregar al área donde está lesionada peróxido de hidrógeno, en este caso agua oxigenada, si se dan cuenta, produce un burbujeo intenso, aparte del dolor. Este burbujeo intenso es indicativo de que lo que existe ahí es sangre. Entonces, se puede utilizar como una prueba presuntiva rápida para determinar si lo que se observa, si es una maculación, si es una mancha que se encuentra seca, pero se sospecha de que es sangre, se le puede agregar lo que es peróxido de hidrógeno, una gota, y si se observa el burbujeo intenso, tendremos la posibilidad de que sea sangre.
¿Por qué? Porque esta prueba también tiene sus contras. Hay ciertas sustancias que también nos van a generar ese burbujeo, da falsos positivos. Entonces, sería una prueba de orientación, no una prueba confirmatoria que te va a decir esto es sangre. El hecho de existir en la sangre corpúsculos rojos y blancos dio la oportunidad de comprobar su presencia al microscopio. Desafortunadamente esto no es posible en manchas de sangre seca y además muchos animales también los poseen. Por ello, en 1859, este método se unió al análisis espectral descubierto por Kirchhoff y Bunsen, quienes desde 1861 utilizaron los espectros de absorción para detectar las bandas de absorción de la hemoglobina. Y en este caso, pues utilizaron el infrarrojo para determinar una cierta longitud de onda, una cierta banda de absorción en la cual pueden determinar que posiblemente si es hemoglobina. Roberto Magnanini en 1898 señaló que al tratar la sangre humana con hidróxido de potasio se formaba hematina, la que poseía un espectro diferente. El cambio se producía a diferentes velocidades según se trataba de sangre humana o de animal. Con sangre humana lo obtenía en 2 minutos, con la sangre de perro en 6, con la de caballo en 3, etc. El método tenía el inconveniente de ser útil solamente con sangre fresca. José María Bastero Beristain publicó su estudio Nuevas aportaciones al estudio espectral de las manchas de sangre desde el punto de vista médico-legal en julio de 1936. Estas también son otras pruebas que eran muy anticuadas, sin embargo, fueron utilizadas durante cierto tiempo. Actualmente poseemos de pruebas más sofisticadas en las cuales se determina de manera específica si es una mancha de sangre, si es de una persona, si es una mancha de sangre humana o es de una mancha de sangre animal, entre otros. En el año de 1904, Hadler reportó su estudio sobre el empleo de la prueba de la benzidina para la identificación de sangre, método que actualmente aún es utilizado por muchos investigadores forenses como pruebas de orientación y actualmente se utilizan aún la prueba de Hadler. Después de los estudios realizados por Teichmann, Takayama publica en 1912 su trabajo que consistía en un nuevo procedimiento para detectar sangre por medio de los cristales de piridina hemocromógeno. Esta prueba se le conoce como cristales de Takayama. Sin embargo, actualmente pues ya no es tan utilizado. ¿Por qué? Porque el reactivo es muy caro y también es una prueba presuntiva. La técnica de Kastelmayer, que como prueba de orientación es hasta ahora la más eficiente, fue avalada por Gleisten en 1926. Y en esta se toma un poco de muestra correspondiente a lo que es una mancha sanguínea, eh, se, se le agrega el reactivo y se coloca la muestra en un hisopo. Si este da un cambio de coloración a una coloración, lo que es color fuchsia, es, es significativo de que es positivo para sangre. Sin embargo, si no hay ese cambio de coloración, entonces es negativo. En 1900, Hulenhut descubre que inyectaron sueros de diferentes animales a conejos, obtenía del conejo así tratado un suero que precipitaba, pero solamente con sangre del animal cuyo suero se había inyectado al conejo. De esta manera, si se inyectaba sangre humana a los conejos, al cabo de 4 semanas se obtenía un suero que precipitaba solamente con sangre humana. Hulenhut da esta prueba el nombre de la prueba de las precipitinas. Y si observan, básicamente esta prueba de las precipitinas es la base fundamental de las vacunas. ¿Por qué? Porque lo que te inyectan cuando te vas a vacunar son los virus atenuados, o en este caso podría ser si es una enfermedad bacteriana, son las bacterias. Atenuados significa que son fragmentos de los virus, como son virus muertos. Sin embargo, el ser humano o el organismo es tan
sofisticado, está tan adelantado en cuanto al desarrollo que genera anticuerpos. ¿Para qué? Para la próxima vez que ingrese un organismo similar, este sea atacado por los anticuerpos. Casi paralelamente a este suceso, en el año 1900, Carl Lannister, como producto de sus observaciones, determina que cuando la sangre de un individuo es mezclada con la de otro, podía causar la formación de gránulos que formaban de forma irregular de células rojas y o hemólisis, y descubre la existencia de los grupos sanguíneos del sistema A, B y O, que son hasta la fecha los grupos antigénicos de sangre humana más importantes. Y es lo que les decía, posteriormente a que ya se determinó que sí es sangre humana, que no corresponde a ningún animal, se debe de determinar a qué grupo pertenecen. Y puede ser grupo A, grupo B, grupo AB y grupo O. Más adelante les voy a explicar cuál es la diferencia entre estos grupos, qué son los anticuerpos y qué son los antígenos y en dónde se encuentran estos. El mismo Carl Lannister, en colaboración con Miller, aportó el método clásico de absorción para la determinación del grupo sanguíneo del sistema ABO en manchas de sangre seca en 1925, método que es descrito por Wiener con el nombre de técnica de absorción-inhibición y utilizado para el sistema ABO. En 1960 introduce el método de absorción-elusión que viene a abolir el tradicional de absorción-inhibición para determinaciones de los grupos sanguíneos ABO. Nichos y Pereira en 1962 reportan su uso tanto para el sistema ABO como para el MIN. En 1968 Lincoln y Dog efectuaron experiencias con técnicas de elusión para la detección de los antígenos del sistema RH. ¿Y a qué nos refiere esta parte del texto? Cuando se encuentran en un lugar de intervención manchas de sangre seca, que ya no son manchas recientes, las cuales ya están cristalizadas debido a la oxigenación, debido a que hubo un cambio en su conformación y ya se cristalizó, ya se secó esta muestra, ya no se puede utilizar las técnicas tradicionales eh, para determinar qué grupo sanguíneo es, sino que se utiliza una técnica especial llamada técnica de absorción-elusión. Antes había otra técnica denominada absorción-inhibición, la cual no era sí era buena, sin embargo era mucho más compleja, así como los reactivos eran mucho más caros y por eso se cambió por la de absorción-elusión. Y en esto sirve para determinar principalmente los grupos A, B y O. Posteriormente vamos a ver que que no solamente existe un grupo A, un grupo B, un grupo O, no existe un RH positivo y negativo solamente, o no existe un grupo AB solamente, sino que existen otros tipos de clasificaciones. Este del grupo ABO es una clasificación sanguínea que alguien le puso, bueno, pues la vamos a poner a la primera, a la segunda B y a la tercera O. Y si hay uno que posee los dos, tenemos un grupo AB. Y si tenemos también otra determinación para determinar el RH, el factor Rhesus. Eh, este RH puede ser positivo si lo presenta y negativo si no lo presenta. Entonces, esta técnica sirve para determinación de grupos sanguíneos en manchas de sangre seca. Los estudios para la individualización de la sangre desde el punto de vista genético aplicado a fines forenses por medio de las técnicas electroforéticas fueron hechas por Culliford en 1863 a 1867 y por Benjamin Grunbaum de la Universidad de California desde 1964. Continúan con estos estudios en la Asociación Californiana de Criminalística. En el año 1985, Alex Affleck en Inglaterra aplica por primera vez la técnica de biología molecular para identificar a un presunto responsable relacionado con un doble homicidio y violación, comprobando su culpabilidad por medio de fragmentos polimórficos de longitud variable llamados
BNTR, unidades variables de repetición en tándem, a través de la técnica denominada RFLP, que se encuentran distribuidos en el ADN humano y que son capaces de individualizar a una persona, incluso hermanos, exceptando los gemelos univitelinos. Y en este, pues, fue hasta 1985 que ya se aplicaron técnicas de biología molecular para determinar si la muestra encontrada corresponde a un individuo de manera específica. Este, pues, ya es el futuro de lo que es las investigaciones forenses. Es muy bueno, este tipo de técnicas es lo mejor que existe correspondiente a una técnica de genética forense, correspondiente a hacer un perfil genético y hacer un comparativo entre una muestra problema y en comparación con algún posible o presunta persona que pueda corresponderle dicha muestra para ver si es la misma persona. Sin embargo, tenemos tanto las cosas a favor de que es muy buena como las cosas en contra. Las cosas negativas de esta, que las pruebas correspondientes a genética forense, los reactivos, así como los aparatos que se utilizan, son muy caros. Para empezar, pues los aparatos son carísimos. Cada año se le tiene que hacer una actualización y la actualización es aproximadamente de 1 millón de pesos por que actualizan lo que es el sistema que utiliza más que nada el software, solamente el aparato. Asimismo, los reactivos son carísimos. Y al momento de abrir un reactivo no viene para una sola prueba, sino que vienen para múltiples pruebas. Si no se utiliza todo el reactivo, tiene un tiempo de caducidad muy corto al momento de exposición al aire, al oxígeno. Entonces, son cosas en contra correspondientes a esta prueba. Aunque es buena, es la mejor que existe, sin embargo, pues estamos en un país tercermundista en la cual los laboratorios más sofisticados pues son los que actualmente la Fiscalía General de la República y algunos laboratorios en diferentes estados que se han puesto las pilas y han conseguido obtener un termociclador. Un termociclador es el aparato en el cual se hace la PCR. Entonces, esto sería lo correspondiente a los antecedentes. Posteriormente, les sugiero que estudien lo que es un poco de hematología forense. ¿Para qué? Para que se vayan adentrando en el tema. Principalmente, vayan a las bases, que es la hematología. La hematología forense, pues ya es lo correspondiente a la determinación, lo correspondiente al lugar de intervención y la toma de muestra. Entonces, les sugiero que vayan leyendo un poco de hematología. ¿Para qué? Para que se den una idea más amplia de los temas vistos, porque son temas un poco complicados de cómo se encuentra constituida la sangre, qué es lo que hay, de dónde se determina lo que es, si es una, de dónde se determina lo que es una prueba genética, un perfil genético. En este caso puede ser de los eritrocitos, de los leucocitos, de las plaquetas. Son cosas que lo vamos a ver más adelante. Conforme vayan pasando, voy a tratar de subirles más material porque estamos un poquito vastos de material en este aspecto. Y posteriormente, como se los dije, voy a procurar que hagamos una práctica de laboratorio, o si no se puede una práctica de laboratorio, mínimo un procesamiento de un lugar de intervención para que se vayan adentrando ya en lo que es lo correspondiente a la criminalística. Eso sería todo. Muchas gracias.